aquí. Marcela Escalera, psicóloga y directora del Instituto Newfeld Español. Mi Marce, querida, siempre es un placer tenerte. Y para mí es un placer estar aquí, Gina. Muchas gracias. Oye, yo sí, siempre feliz que vengas, pura endorfina contigo. Qué lindo. Y además porque siempre nos platicas de cosas muy interesantes, porque a veces como mamás, como papás, pues de repente te acuerdas de la mamá del amigo y dices, tú, ayer una regañona, llegabas a la casa y dices, ni querías entrar por los gritos y el regaño. Y entonces yo creo que también el ambiente hasta de la casa es de, oye, aguas con tu mamá, ni me le acerco. Que te vean así los hijos, que seas así, te ven los amigos de los hijos, es bien complicado. Sí, fíjate que bueno, todos nos enojamos, todos nos frustramos y a final de cuentas todos tenemos emociones que nos van a mover, eso es indiscutible. Pero la diferencia es que como adultos nosotros sí podemos decidir qué hacemos con eso. Ajá. Para nuestros hijos muchas veces, a medida que van creciendo, cuando son pequeños, por ejemplo en la adolescencia, pues la impulsividad les gana porque les cuesta mucho trabajo entrar como en esta templanza, en este equilibrio que se requiere. Pero nosotros, Gina, somos los maduros de la relación y a nosotros nos corresponde tener contacto con nuestras emociones, que fíjate que es bien importante, que no es lo mismo quererlas quitar. Ajá, tú puedes estar frustrado, tú puedes estar triste, enojado, o sea, te pueden estar moviendo mucho, pero tú poder decidir qué haces con eso. Ajá, exactamente. Ajá. Sí, no esconderlas, es reconocerlas, ¿no? Reconocerlas y de ahí elijo Elijo. qué voy a hacer con ellas, porque lo que sucede muchas veces, a mí me ha tocado, al igual que seguramente a ti, esta mamá que te dice, ay, mis hijos ya saben que yo exploto, que yo soy de mecha corta. Sí. En mi casa ya saben que yo meto 3 gritos. Y entonces uno los tiene que aceptar Y así. entonces es como una justificación y dices, bueno, qué padre que te des cuenta de eso, pero la pregunta sería, ¿y qué vas a hacer con eso? Porque finalmente lastimas y lastimas a alguien que depende de ti, en este caso a tus hijos. Porque en la relación con nuestros hijos siempre, Gina, siempre hay una jerarquía donde el adulto está a cargo y el niño o el joven está en una posición emocionalmente dependiente. No quiere decir que le amarres las agujetas, sino que emocionalmente descansa en ti. Tú eres su lugar seguro, tú eres su muelle al que regresa y toca. Y tú imagínate que cuando llegues a ese lugar seguro te dé toques. Sí, no hay manera. O te lastime, entonces pierden la brújula, pierden el descanso, pierden la protección que la relación con nosotros les debería de dar. Porque a veces piensas en papás, mamás y órdenes y reglas y consecuencias y no sé qué, pero creo que lo que estás diciendo es bien importante. El ser el lugar seguro de nuestros hijos es necesario. Y entonces como que no ves bien tu función como padre. Y tu función como padre nada más piensas que es educar. Oye, pero qué rico llegar a tu casa y que también sientas de que no va a haber el regaño, que va a haber la comprensión. Y pues sí, como seres humanos a veces la regamos. Pero pues tampoco está padre que por cada error que cometas tengas allá un chicotito que te esté diciendo que no. Ahora, yo creo que todos los papás hemos regañado o regañamos. O sea, esta es una parte que es... ¿Y es bueno o es malo? Ahí te preguntaría. Kit, ¿no? Pues mira, si corresponde, pues hay que hacerlo. Es como si me preguntas, oye, ¿ponerse una vacuna o no? Hay gente que opina que no, hay gente que opina que sí, darle un jarabe a tu hijo. Pero cuando corresponde, sí. Por supuesto que tu hijo necesita un límite, necesita saber que está infringiendo una regla moral, un principio en tu familia. O sea, todas esas cosas las tenemos que transmitir, pero no necesariamente a través de un grito, a través de la violencia o a través de una actitud que los lastime. O sea, a veces la recomendación es, en el momento del ojo del huracán, trata de hacer un control de daños. No te involucres en ese momento en querer cambiar la conducta de tu hijo y toma distancia. Cálmate, sí. Recupera la relación y entonces haz una intervención. Entonces, fíjate, no lo dejas pasar, porque aquí no estamos hablando de que no haya que educar o poner límites con los hijos. De lo que estamos hablando es de cuando el regaño es excesivo. ¿No? De cuando tú como mamá... Y faltas al respeto. Exacto, cuando tú como mamá ya sientes que la relación de pronto ya puede llegar hasta ser inclusive violenta. No, y además ante los demás porque también lo avergüenzas. Yo sí me acuerdo mucho de mi vecina, estábamos chicos, pero gritaba y regañaba. Y entonces era típico de vengan a mi casa. No, gracias, no vamos. O sea, te daba miedo. Y era una señora muy escandalosa. Hoy lo veo de esa manera. Sí. Pero además, lo que provoca,
provoca estrés, ansiedad, miedo en un hijo. Y es terrible que tú tengas miedo. Exacto. De esa manera, ¿no? Y que te provoca ansiedad. Ay, mi mamá, y te sume el estómago. Siempre decíamos, ay, no, me mata mi mamá. Pero era como que una manera de autoridad. Pero no de veras que te produzca una ansiedad. Mamá o papá, ¿eh? Normal, creo que las mamás hemos sido más regañonas. Exacto. Bueno, a veces es hasta la abuelita, ¿no? La que está a cargo y es quien tiene este tipo de actitudes. Fíjate, Gina, que hay algo muy interesante. En este siglo en el que estamos, hoy en la actualidad, tenemos muchísimos estudios científicos de neurociencias. Hoy conocemos el cerebro de una manera muy diferente a como la conocíamos el siglo pasado. Entonces, hoy sabemos que gritarle a los hijos modifica su cerebro. O sea, tiene un efecto en su amígdala, en su respuesta ante el estrés, importantísima, que si es de manera repetitiva o sostenida, va a tener una repercusión en su vida. Entonces, fíjate, ya no es nada más el rompo la relación con mis hijos o les voy a caer mal o me van a tener miedo. Estoy teniendo un efecto sobre su cerebro muy importante, que queda una huella cuando esto es repetitivo. Y yo, cuando en el diplomado que trabajamos de crianza con vínculo, con las personas con las que trabajamos, siempre es como reafirmar y decir, estás usando disciplina del siglo pasado. Sí. Esa disciplina ya no se usa. Hoy ya no se usa gritar, hoy ya no se usa amenazar, hoy ya no se usa salirse de control, porque hoy tenemos un conocimiento que nos informa. Oye, pero hay también silencios que duelen. Ah, claro. Porque yo sí me acuerdo de que también antes va a llegar tu papá y a veces con la simple mirada era así de sudabas, ¿no? Sí. Entonces no era un regaño como tal, a lo mejor el explosivo de la mamá de te voy a hacer, pero a lo mejor esta parte también era, y yo no sé si era bueno o era malo o cómo se veía. Dicen por ahí que da más miedo un lobo callado que un perro ladrando. Entonces, me encantó. Pero me sí encantó. Es Fíjate que confundimos durante mucho tiempo, Gina, que si no les pegábamos a nuestros hijos ya no los estábamos lastimando. Y entonces surgió la ley del hielo. Ay, les dejó de hablar. Surgió el tiempo fuera. Lo mando a su cuarto, porque pensábamos que de esa manera estábamos protegiendo a nuestros hijos y no los lastimábamos. Pero hoy sabemos, porque hoy estamos informados, y hoy sabemos que lo que más necesitamos los seres humanos es el vínculo y la conexión. El apego seguro. Entonces, cuando tú retiras ese vínculo y ese apego de tus hijos, los estás lastimando a veces más que con una nalgada. No quiere decir con esto que yo justifico una nalgada, pero lo que quiero decir es, sí los estás lastimando. A ver, y yo creo que a veces la nalgada más es por la frustración de la madre. Es por, claro. No es porque alguna vez hice un programa sobre la nalgada y me decía una psicóloga, es que hay dos tipos de nalgada, la correctiva y la emocional. No. Y yo decía, la nalgada es la nalgada. O sea, el típico me duele más que a ti, no te duele más que a ella. Y no es la correctiva, ¿no? Yo no creo que haya, porque es una justificación. Y yo sí creo que cuando tú como papá pierdes el control, es cuando agarras y le das el coscorrón, el pellizco o la nalgada. Y es fíjate, más tuyo que de él. Y te voy a platicar una anécdota. El tiempo fuera, que hoy está tan de moda y que creemos que es inocuo y no pasa nada. Para que reflexione. Surge de que los pediatras en Estados Unidos se dieron cuenta que estaba incrementando el maltrato físico a los niños. El siglo pasado, estoy hablando de finales del siglo pasado. Y entonces decidieron aconsejarle a los papás que en lugar de golpear en ese momento, los papás se retiraran un momento para que se calmaran y entonces pudieran tener una reacción menos agresiva hacia los hijos. Los psicólogos, que somos muy creativos, decidimos que ese era un tiempo para que el niño pensara. Sí. Y de ahí surge toda esta idea del tiempo fuera. Pero en realidad el tiempo fuera es para que el papá se calme. Sí. Yo difícilmente me puedo imaginar a un niño de 4 años o 5 años sentado 5 minutos en su sillita pensando diciendo, en por qué hice esto. Nunca voy a volver a lastimar a mi hermano. Soy un mal niño. No. Ese niño está diciendo, ¿cómo le hago para que mi hermana me las pague porque la puso con mi mamá, ¿no? O ¿cómo le hago para así comerme el pastel? Sí, claro. O sea, difícilmente. La reflexión. Entonces, una cosa. Si ese niño sí está sentado ahí reflexionando y diciendo, lastimé a mi hermana, estoy arrepentido, no lo hubiera hecho, ese niño no necesita tiempo fuera. Porque es un niño que ya está siendo adaptativo ante las circunstancias y no necesita entonces un castigo. Entonces, fíjate cómo de pronto perdemos el foco. Si lo ves desde ese punto de vista, no está mal. En el sentido de calmarte y no agredir. Pero bueno, yo creo que también es importante, más bien, subirte de nivel y entender lo que está sucediendo. Exactamente. Pero de pegarle a decir, déjame que me calme y reflexiona tú y me calmo yo, pues bueno, creo que fue una estrategia que a lo mejor funcionó para evitar la agresividad y los golpes. Pero
tampoco es la Tampoco mejor. es la Yo adecuada. nunca he estado a favor del tiempo fuera. Yo tampoco, pero sí te voy a decir a alguien. Si alguien nos ve o nos... Déjame Sí. una pausa comercial y regresamos. De regreso, recuerden, de lunes a viernes, 12 del día, por internet y 1470M. Ahí estamos también con ustedes hablando de mamá a mamá y también a papá. Y estamos hablando sobre ese tipo del regaño, si funciona o no funciona, y nos quedamos en el tiempo fuera, en donde tú nos estás explicando, pues muy bien el por qué se hizo esta parte para evitar agredir a los niños, porque cuando tú no estás en control, pellizcas esa. Exactamente, Gina. Y yo lo que quiero decir es, si quien nos está viendo se reconoce como un papá violento o una mamá violenta y alejarse y poner espacio con sus hijos un momento les va a ayudar, úsenlo. Ajá, sí. Pero no pensando que eso va a corregir la conducta del niño ni que eso es para el niño. Ahora, cuando tú mandas a un niño a pensar o a un adolescente, puedes decirle, oye, esto no está funcionando, necesitamos tranquilizarnos y luego lo retomamos. Exacto. ¿No? Y eso está padre. Y yo digo que cuando empiezan además las faltas de respeto, Claro. Espérame, así no. Porque tienes que poner un límite. Claro. Y no engancharte de pelearte al tú por tú con el adolescente. Entonces, a lo mejor le dices, me acabo de acordar que voy a la farmacia, necesito ir al baño, voy por un vaso de o agua. le puedes Ahorita decir, regreso y lo seguimos platicando. O ¿no? se vale decirle también, así no hablamos hasta que te calmes. Nos calmemos. O nos calmemos, ¿no? y retomas la plática Y después. retomamos esto. Entonces, tomar este espacio Sí. es correcto cuando no estás quitando el vínculo, que es muy diferente. Claro. A mí los niños groseros no me gustan y Vete te vas para a tu allá. cuarto. No quiero volver a saber de ti. Sí. Ahí estás rompiendo. Puedes ver la diferencia. Sí, claro, ¿no? Entre claro. una y otra. O antes era en la escuela hasta volteado en la pared y te vas, ¿no? tal? Hasta avergonzar. ¿Qué tal? Creo que a mí nunca me tocó eso, o sí me tocó, ya ni me acuerdo, no me acuerdo. Me tocaron los cochinitos y la abejita y el puerquito, eso que te ponían en el cuaderno, que eran divinos. Ajá. Eso sí me tocó. Tus sellitos. Mis sellitos, pero sí esa parte del rincón, ¿no? Exacto. Y lo que está sucediendo es que estamos perdiendo de vista que cuando hay un problema de conducta en uno de nuestros hijos, hay un problema de relación. Cuando tú tienes un hijo que está bien conectado a ti, bien relacionado a ti, créanme, la relación hace que la conducta mejore. Ahora, no hace hijos obedientes. No Quiere decir pero que no queremos todo hijos va a fluir. obedientes. No, ¿Quién no va a quiere hijos fluir. obedientes y sumisos? Mira, cuando tienes preescolares, por ejemplo, bueno, sí. que tienes que guiarlos mucho, Sí. quieres que haya ese deseo de ser bueno. Pero ¿no? es que me fui más al adolescente, ¿sabes? Que tienes toda la razón, porque no tratas igual a un adolescente que a un niño. Y con el niño, pues sí son hábitos que estás formando y es la obediencia de haz la tarea y no subas los codos sobre la mesa. No sé, es esa parte. Pero con el adolescente, pues también es parte de la adolescencia el que te cuestiones, Claro. parte y es necesario, ¿no? Es un trabajo del adolescente Cuestionarte. el encontrar su autonomía, Exacto, el encontrar su propia independencia. voluntad, el conocerse a sí mismo. Y en esto va a haber ensayo y error. Sí. Van a ser torpes a veces y van a probar cosas que no funcionan y van a cometer errores porque es parte de la adolescencia. Ahora, no quiere decir que como papá sea bonito. Ahora, lo que quiere decir Pues es que si entendemos nuestro rol, Gina, entonces comprendemos que nos necesitan. Es que eso es lo que también yo te digo, porque cuando tú entiendes que es parte de la adolescencia, que te cuestionen, que te reten, ¿no? Esa parte de no estoy de acuerdo o que te desobedezcan, la vives mejor, porque si no vivirías en el pleito completo, porque sabes que tú lo hiciste y que lo va a hacer y que es bueno, porque es yo digo el segundo cordón umbilical, porque al final de cuentas es como darle entrada a los amigos y separarte a ti, que es necesario en la adolescencia, Sí. ¿no, Marce? Ahora, hay un espacio entran los amigos a su vida y muchas otras atracciones, que hoy, Sí. bueno, ya no vamos a hablar de eso, pero el mundo está lleno de muchos distractores y de mucha atracción. Pero nosotros tomamos un papel secundario, Gina, pero no nos desvinculamos de ellos. Exacto. Y esa es a veces la confusión. A veces creemos que hay que cortar la relación con nosotros para que se puedan ir al mundo. Sí, y no. sería como si yo te dijera, Gina, para que este árbol crezca hay que cortarle la raíz. Sí, no. Sería un absurdo. Entonces, el adolescente nos necesita, pero de una manera diferente. Sí. Ahora necesita que lo acompañemos, necesita que lo sostengamos, pero ya no que le metamos tanta información Sí. como cuando era chiquito. Sí, claro, ser su estructura, ¿no? Ser su estructura. Yo siempre he dicho que es como el cuerpo humano, de que nosotros somos los huesos y ellos son la piel. ¿Ves? Entonces, Qué lindo. se caen los huesos y la piel se cae. Somos como que la parte fuerte de ellos. Sí. Y ahí estamos con ellos. Y yo creo que hasta nuestras edades todavía a veces necesitas un consejo o algo de tus padres. Va cambiando tu relación, pero no es que
desaparezcamos de su vida, simplemente va necesitando diferentes cosas y hay que dar el espacio y sus tiempos, ¿no? No estar metidos con sus amigos, con sus cosas, o sea, Sí. necesitan su espacio, Marce. Tienen un mundo, Gina, y cuando eres una mamá o un papá controlador, eso cuesta mucho trabajo. Sí, claro. Porque estás acostumbrado a meter información, a que te obedezcan, a que hagan lo que No. quieran, a que se pongan el moño amarillo, que se lleven con quien tú dices. Y eso genera mucha frustración. Y si no los regañas. Exacto. Y cuando tú estás frustrado, si no te pones abusado, esa frustración va a salir a manera de violencia. Claro. Ahora, es que cuando se habla del regaño, perdón, Marce, No, siempre dime. se habla como de gritos y como de sombrerazos. Y el regaño no tiene que ser de gritos y sombrerazos. Creo que también hasta la connotación de regaño la tenemos mal puesta o no, o el regaño Sí. siempre es perdiendo el control. Cuando hablamos de este tipo de regaño que viene desde la frustración, fíjate, la frustración, Gina, puede salir emocionalmente. O sea, yo te puedo ignorar emocionalmente o te puedo decir algo que te haga sentir mal. Puedes también salir a nivel físico. A veces es un pellizco, a veces es una nalgada, a veces Terrible. es un golpe. Ay, no, terrible. Puede salir a nivel psicológico, o sea, Ley del hielo. puedo hacerte sentir que lo que estás haciendo es inadecuado, te puedo hacer sentir vergüenza. Es decir, cuando lastimamos a alguien, no nada más a nuestros hijos, a veces no dejamos una huella física, como yo te decía hace un momento. Muchas veces pensamos que ignorarlos es mejor que golpearlos, pero estamos haciendo lo mismo. El daño es igual, lo estamos golpeando. Y también es importante entender que hay una agresión que es activa y otra que es pasiva. Y de la que tú me hablas, la ley del hielo, es una agresión pasiva. Ajá, no la puede leer el otro, no entiende qué está pasando. Te A mí me descontrola. gusta que el doctor Nuffel alguna vez en una plática que lo escuché dijo que las mujeres tenemos un doctorado en agresión pasiva, que la verdad tendemos muchas veces a usar estas actitudes, estos silencios, y generalmente en cultura los hombres pueden ser más violentos físicamente, pero es indistinto. De todas maneras estamos lastimando. Cuando tú como pareja te dejas de hablar, cuando a un hijo lo ignoras, cuando a un hijo no le haces caso, lo estás lastimando. Entonces es solamente entender que son diversas manifestaciones del regaño, Ok. del enojo. Ok. Y cuando de verdad no quieres hablar, porque yo creo que las mamás no somos perfectas, es decir, a ver, ahorita no quiero hablar, después hablamos. O sea, el dejar el después hablamos, creo que es importante a decir, ya no quiero hablar contigo, vete a tu cuarto, ya me tienes harta, ¿no? ¿Y qué pasa Y si le rompes. dices, después hablamos y añades y todo va a estar bien? A pesar Ajá. de que estés súper enojadísima Claro. porque llegó borrachísimo. Porque tú eres el adulto. Ok. Sí, me explico, tú eres el adulto y entonces puedes estar enojado, puedes poner el límite, puedes poner la consecuencia y además le puedes decir, y además quiero que sepas que sigo siendo tu mamá y que todo va a estar bien, pero esto Ay, es que esa parte lo es bien tenemos complicada. que resolver. Yo me estoy imaginando que estás, pero de veras furiosa porque chocó el coche, porque llegó borracho, porque se puso en riesgo. Y decirle, pero todo va a estar bien cuando estás enojada. Qué Sí, difícil. lo entiendo que es Marce. muy difícil, pero ¿sabes qué pasa ahí? Que al cerebro, porque al final de cuentas todo esto tiene que ver con nuestro cerebro, al cerebro lo que le estás haciendo es que lo estás ayudando a recuperar la regulación. Pero no necesitas un tiempo, Marce. Bueno, si tú lo necesitas Yo como creo que papá, es que yo claro. creo que sí lo necesitas. Claro, porque como al final papá, de cuentas, dátelo. cuando estás ahí, a lo mejor, pues sí le dices, como decían las abuelitas, el huevo y quien lo puso, ¿no? Y luego de repente a lo mejor te arrepientes, y tú, ay, tú y el otro con la cual entre las patas, o no lo sé. Pero a lo mejor esta plática seria, a lo mejor te la avientas al otro día, ¿no? Es más- O las horas que necesites para calmarte. Es más, no solo a lo mejor, generalmente trata de en ese momento que estás en el ojo del huracán, salir lo más pronto posible sin dañarlo y sin dañarte a ti y retómalo cuando tú estés tranquila y la relación se haya restablecido. Porque tenemos una confusión, Gina, y pensamos que los problemas que surgen con nuestros hijos hay que atenderlos en ese momento y de inmediato. Y no es así. Nuestros hijos se acuerdan hoy que la semana pasada llegaron con copas. O nuestros hijos se acuerdan que el jueves te hablaron de una mala manera. Entonces, puedes tomarte unas horas o unos días y retomarlo. Entonces, creo que lo que dices es muy importante. No es en el momento. No siempre tenemos que responder Sí. en el momento. Al contrario. Es que depende cómo seas. O sea, yo estoy pensando en mi marido y en mí. Yo soy bien chispita. Y yo sí estoy de, a ver, ¿por qué? Y mi marido es más tranquilo. Digo, ya, estoy diciendo. Entonces, a lo mejor para él es más fácil decir, a ver, ¿por qué hiciste esto? Sentémonos. Y yo me tengo que calmar. Porque si no, a lo mejor exploto más y a lo mejor digo, "Oh, a lo mejor fui dura, ¿no?" Ok, ¿O no? y autoconocerte Ajá. es oro. Es oro, porque para saber cómo dejarle de gritar a nuestros hijos, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué emociones despiertan mis hijos en mí. Sí, claro. Cuando yo Pues a lo puedo mejor el empezarlo miedo. a ver,
O sea, te estoy poniendo a lo mejor la parte de que estoy inventando, no es que haya pasado, pero que se estrelló en el coche alcoholizado. Y entonces a lo mejor el miedo de que irresponsable, se te lo ha dicho, te pudiste haber muerto, y te pones a pensar en el caso que apareció y se estrelló o sea, y dices tú, híjole, no le vaya a pasar. Sí. Y a lo mejor reaccionas por miedo. Claro, claro. Porque estamos hablando de que yo creo pensar que en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, abajo de este enojo, de este regaño, hay amor. Sí, claro. Y no lo estás haciendo con la intención de lastimarlo. Como tú dices, estás haciéndolo porque te movió a ti una emoción. Pero es importante podernos relacionar con nuestras emociones para entonces tomar ese tipo de decisiones. Tu marido puede saber que él puede hacer una intervención en ese momento durante la crisis, pero tu complemento es que a lo mejor tú después de esa crisis puedes retomarlo con tus hijos y puedes plantearlo con una perspectiva más a corto y a mediano plazo. Y antes ya nos cortan, pero también es importante aceptar un regaño. Porque yo creo que hoy en día los chavos, ay no, yo no hice nada mal, y no aceptan su error, y está histérica. ¿Y por qué me dicen? Yo creo que cuando tienes alguno, y sea el ambiente que tú tengas, pues no sé si también tienes que estar abierto a que si alguien, en el trabajo, por ejemplo, haces algo, pues también tienes que estar abierto, Claro. a decir, siempre que haya respeto, me refiero, Sí. pero tienes que estar abierto. Ahí empezamos diciendo que el regaño, cuando corresponde, Sí. está en correcto orden. Que con eso cerramos. Y que necesitamos tolerar que nuestros hijos lloren, se frustren, no les gusten, que nos Y digan aprendan la cosas que lección. a lo mejor en ese momento yo no quisiera que fueras mi mamá y nos duele, Sí. pero pues hay No, que eso no pasa sostenerlos nada. y decirles yo puedo con eso. Exacto, ¿dónde te encontramos, mi Marce? Soy Marcela Escalera Oficial en Instagram, a sus órdenes. Gracias, Marce, te queremos. Gracias te a ti, Gina, queremos, mi gracias. Marce. Vamos a una pausa.